Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a una entrega más de La Hoja Suelta, un podcast donde debayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En este episodio tenemos una súper invitada con un tema amplísimo, muy especial porque además está presente en nuestra vida cotidiana ya creo que sin falta. Vamos a hablar un poco de los 20 años de Wikimedia México y nos acompaña Carmen Alcázar para platicarnos del impacto que ha tenido Wikipedia en nuestras vidas y en México. Entonces, ¿qué tal, Carmen? Muchísimo gusto que estés por aquí. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de hablar sobre Wikipedia. Pues nosotros también estamos muy emocionados, sobre todo por conocer, por poder hablar con una de las personas que está detrás de este proyecto. Entonces yo creo que verte y escuchar tu voz y tu experiencia nos puede abrir muchos panoramas, ¿no? Y saber ciertos procesos, ciertos datos que tal vez nunca imaginamos en algo que sí tenemos muy presente en nuestra vida escolar, pero no siempre nos preguntamos esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Carmen. Y pues bueno, nos arrancamos justamente yendo un poco a las bases, ¿no? Hablar, ¿qué es esto de Wikipedia? O sea, comúnmente ya lo revisamos, ya hay hasta una aplicación para celular. Cuando tenemos duda de algo, pues siempre la entrada primera o la información base es Wikipedia, ¿no? Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, pues Wikipedia es una enciclopedia. A diferencia de las enciclopedias a las que estábamos acostumbradas las personas de mi generación, no es una enciclopedia de papel, es una enciclopedia que se aloja en internet. Tiene muchas más diferencias, no nada más esa. La principal, creo, o la más importante para mí, es que es una plataforma hecha por manos voluntarias. Es un proyecto colaborativo sin fines de lucro, intenta que el conocimiento llegue a todas las personas de la humanidad, pues, ¿no? O sea, que el conocimiento de la humanidad llegue a todas las personas del mundo. Llevamos 20 años, justamente este año se cumplen los 20 años del primer artículo que pues surgió en inglés, por eso en enero se festejó, se celebraron los 20 años de Wikipedia como tal, y nosotras en mayo celebramos pues el primer artículo en Wikipedia en español, ¿no? Que fue pues este acercamiento a otros idiomas, porque pues si queremos llegar, o sea, si queremos que todas las personas del planeta tengan acceso a la suma del conocimiento de la humanidad, pues tenemos que hacerlo en los idiomas que hablan estas personas, ¿no? Entonces, Wikipedia es una enciclopedia colaborativa, voluntaria, hecha por manos voluntarias. A nadie se le paga por editar Wikipedia, a nadie se le paga por administrar, por revisar qué artículos se tienen que borrar, qué artículos necesitan una mejora, y multilingüe, porque actualmente tenemos 300 Wikipedias, cada una es un idioma distinto. ¿Y qué otra característica tiene? Bueno, es hija del software libre. Utilizamos un software que se llama MediaWiki, que está pues disponible para cualquier cosa que se quiera utilizar. Es un software abierto, libre, y que pues muchas personas lo han usado para otras cosas que no son enciclopédicas, ¿no? Lo usan como para ordenar cosas, ordenar bibliotecas. Ahí está también disponible. Wikipedia es parte de una familia de más de 10 proyectos, que todos son de la Fundación Wikimedia, del movimiento Wikimedia, que están enfocados a que el conocimiento llegue a todas las personas, ¿no? Entonces tenemos diccionarios, tenemos un sitio de noticias, tenemos cursos en línea, tenemos un catálogo taxonómico de flora y fauna, tenemos una base de datos, la base de datos, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Otro proyecto que es muy importante es Wikimedia Commons, que es como la bodega de archivos digitales, de archivos multimedia,
de todos los proyectos, ¿no? O sea, la foto que tú ves en Wikipedia está alojada en Wikimedia Commons. Y hay muchas más. Pueden consultar el artículo de Wikimedia en Wikipedia en español para que se enteren de todos los proyectos hermanitos que tiene Wikipedia. Bueno, y aquí nos decías un dato, pues también que a veces desconocemos y no imaginamos. Hay más de 300 Wikipedias, pero pues principalmente es por la cuestión de los idiomas, ¿no? Pero yo creo que también entran en cuestión varios otros factores. Entonces, aquí yo quisiera como que habláramos de la importancia que tiene la representatividad de México en esto, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué se podría diferenciar la que está en México? Bueno, son 300 Wikipedias, no es que sean por países, ¿no? O sea, son enciclopedias idiomáticas, ¿no? En México, evidentemente, la que utilizamos es Wikipedia en español, ¿no? O sea, somos el país que más lee Wikipedia en español. Estamos en el top 3 de los países que más le editan Wikipedia en español, pero también tenemos una edición de Wikipedia en náhuatl. Tiene alrededor de 7,000 artículos más o menos. Llevamos un par de años trabajando por sacar una versión de Wikipedia en maya, pero es un poco complejo justo por la parte del voluntariado. No siempre hay comunidades que digan, esto voy a hacer de manera voluntaria para tener una herramienta, ¿no? Entonces, a veces eso nos complica, pero justamente esto que preguntas, Wendy, es muy importante porque la importancia de tener una enciclopedia en nuestro idioma no nada más radica en que tengamos acceso a esa información, ¿no? O sea, que si yo no sé inglés y quiero saber sobre, no sé, sobre científicas, sobre escritores, sobre la Copa del Mundo, esté en mi idioma, que yo tenga acceso a esa información en mi idioma. Pero también es la manera en la que se escribe en nuestros idiomas, ¿no? No va a ser el mismo artículo las Islas Malvinas en la Wikipedia en inglés que en la Wikipedia en español, ¿no? Hay una cosmovisión distinta que se ve reflejada en las Wikipedias, ¿no? Según los idiomas. Hay, pues en los idiomas más hablados del mundo existen estas Wikipedias y la representatividad es fundamental. En México yo la verdad me siento muy orgullosa de que se consultan 200 millones de artículos al mes, o sea, es un número irreal, ¿no? O sea, siempre nos dicen, no, es que en México la gente no lee y más bien no compramos libros, ¿no? Pues porque además esos datos de la lectura es de cuántos libros compraste al año, no cuántos te leíste, ¿no? Leemos de manera distinta. También es cierto que al inicio tú decías, Wendy, que estás siempre en la parte escolar, pero no solo en la escolar, o sea, consultamos Wikipedia todos los días, a veces sin darnos cuenta, estamos consultando información de Wikipedia, en una fiesta, para hacer una investigación, en nuestro trabajo, si queremos ir de vacaciones, de pronto a ver, esta ciudad a la que voy a viajar, ¿qué trae Wikipedia? ¿O qué son los sitios, pues, más representativos que tengo que conocer, para conocer platillos de comida, ¿no? Es decir, está en nuestro día a día y es por ello que es tan importante que ciertos países metan mano ahí, ¿no? Haya editores, haya editoras, que haya personas que la administran. Esto pues en Wikipedia en Wikipedia en español se llaman bibliotecarios o bibliotecarias. Y aquí yo quisiera hacer como darle una vuelta, ¿no?, a esta pregunta, pero que también tiene que ver con la representación, pues el tema de las mujeres, ¿no? Hay una poca participación de las mujeres a la hora de editar y eso se refleja evidentemente en el contenido que podemos encontrar en Wikipedia, ¿no? El último dato que tenemos es que de cada 10 personas que editan Wikipedia, solamente una es mujer. Y eso evidentemente se refleja en los porcentajes de biografías que hay sobre mujeres, cómo están escritas esas biografías. Hace como 6 años, más o menos, ¿no? 7, 2014, revisábamos de cada 100 biografías, cuántas eran de mujeres y solamente eran 12 y las profesiones eran actrices, cantantes, modelos, actrices porno, evidentemente con una visión masculina del hecho, ¿no? Evidentemente, no sé, poniendo sus tallas, sus medidas, cuánto pesan, estado civil, cuestiones que no son enciclopédicas, ¿no? O sea, yo siempre
platico en los talleres cuándo es importante, cuánto pesa una mujer cuando es boxeadora. Ahí sí, ¿no? Porque para definir su categoría. Pero si no, si estamos hablando de una diputada, si estamos hablando de una actriz, si estamos hablando de una científica, ¿para qué, no? Entonces, parte del trabajo que se hace en México desde hace 6 años, que es nuestra bandera casi que la número 1, es justamente reducir esa brecha de género, ¿no? Reducir esa brecha de género y también incorporar a otras comunidades para que se escriba Wikipedia desde esta visión, ¿no? Desde nuestra visión. Importantísimo tener perspectiva justamente en lo que se puede consultar y mayoritariamente en esto que ahora se puede consultar en internet, o sea, en cualquier lado. Hace rato mencionaba, ¿no? Pues es que ya lo traes hasta en el celular o cuando estás navegando así. Incluso, pues, exacto, ves una película y quieres ver los datos, ¿no? Si quién dirigió, por qué, la trama y tal. Entonces, sí es muy importante revisar qué información se está subiendo y qué se consulta. Entonces, ahí hay una responsabilidad inherente de este gran depositorio de información. O sea, estamos hablando de conocimiento, pues, masivo. Entonces, es un trabajal, ¿no? Entonces, hace rato mencionabas lo de los bibliotecarios y un poco la situación del voluntariado. A mí me resalta mucho, por ejemplo, este sentido de comunidad que he visto en Wikimedia y en quien edita Wikipedia. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esta comunidad que se encarga de revisar la información, de curarla. Si estoy en un término incorrecto, nos dices. O sea, ¿cuál es el proceso de esta parte de subir el conocimiento a una plataforma digital? No nos va a dar el capítulo. Pues hacemos otro hasta que acabemos. O sea, para que se den una idea, en resumen no va a alcanzar. Lo que pasa es que como que pocas personas se imaginan lo complejo que es editar Wikipedia. Yo decía el otro día, es como este chiste, ¿no? De no son enchiladas. Subir artículos en Wikipedia no son enchiladas. Es una cuestión compleja, es una cuestión que además no sé, si fuera tu blog, pues lo haces sola, ¿no? O con tu equipo, pero en tu equipo defines. Pero acá estamos hablando de una comunidad muy grande y más Wikipedia en español, porque estamos hablando no nada más de Latinoamérica, sino cruzamos el charco, ¿no? Todas las personas que hablamos español, pues nos vamos a Wikipedia en español. Entonces el proceso es complejo porque como está en internet, de pronto se pierde de vista que es una enciclopedia. Por eso yo al inicio de la charla dije, ¿qué es Wikipedia? Es una enciclopedia. Eso es lo que nos tiene que quedar siempre en la mente, porque a veces pareciera que es una red social, a veces pareciera que es otro LinkedIn, ¿no? O sea, un LinkedIn distinto, en donde yo puedo subir mi currículum, en donde yo puedo subir mi empresa y va a tener más vistas, ¿no? Porque además, pues se dice, si no estás en Wikipedia es como si no existieras, ¿no? Pero ¿quiénes deben de estar en Wikipedia? ¿Qué personas, qué empresas, qué movimientos, qué fenómenos? Pues los que son enciclopédicamente relevantes. Ese es como el talón de Aquiles de Wikipedia. Como es tan sencillo ahora, ¿no? Hace 10 años, cuando yo empecé a editar Wikipedia, no era nada sencillo editar Wikipedia, o sea, tenía su grado de complejidad. Ahora no, ahora la parte técnica es muy, muy fácil, es como cualquier procesador de texto, LibreOffice, Word, OpenOffice, el Google Docs, ¿no? Los documentos de Google, o sea, es muy sencillo y entonces eso hace que haya muchas ediciones que no tendrían que estar ahí, ¿no? O sea, chicos, mayoritariamente hombres, yo nunca he encontrado un artículo de una mujer adolescente, pero chicos, ¿no? Que son basquetbolistas o que tienen un grupo de musical así con sus amigos y que suben el perfil, ¿no? Así, yo o sea, que no han grabado un disco, que no tienen un Grammy, que no han hecho una gira de conciertos, que los conocen en su colonia, bueno, suben el artículo. Entonces, eso complica un poco el proceso, ¿no? Pero realmente es un porcentaje bajo. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se tiene que investigar e indagar qué sí es relevante enciclopédicamente hablando. Muchas personas lo que hacen es subir el contenido, tiene que tener verificabilidad. Eso es algo que en Wikipedia en español somos muy estrictas, o sea, eso es como el candado número 1. Todo lo que escribas en Wikipedia debe de tener verificabilidad.
no es una fuente primaria de información. Siempre debe de estar en otras fuentes de información lo que va a venir reflejado en Wikipedia, ¿no? Y estas fuentes deben de ser fuentes grandes, fuentes fiables. No permitimos, por ejemplo, el uso de blogs para citar, ¿no? O como una referencia, no se permite el uso de blogs. Hay una lista negra, de hecho, de fuentes que son muy extremistas, ¿no? Muy a la izquierda, muy a la derecha, tampoco se puede. No se puede citar el LinkedIn de una persona, ¿no? Evidentemente, porque yo puedo hacer mi LinkedIn o mi blog y poner que tengo 20 años, cuando no es la realidad, y que eso se use como una fuente de información para darle verificabilidad. Entonces, el proceso es que cada quien escribe de lo que quiere. Generalmente una piensa, bueno, al menos yo pensaba cuando llegué a Wikipedia, yo soy politóloga de formación, y yo dije, bueno, pues voy a escribir de puras cosas de ciencia política, ¿no? Y cuando abrí Wikipedia, pues ya estaba todo escrito, ya me habían ganado todos los artículos de las cosas que yo tenía medio frescas, ¿no? En la mente. Y la verdad es que casi nunca escribí nada que tuviera que ver con mi carrera. Más bien escribes de lo que te apasiona, de lo que te gusta. En mi caso me gusta mucho la comida, escribía mucho sobre comida, cosas de la Ciudad de México, que de pronto buscas y dices, ay, ¿cómo es que no está esta bebida, ¿no? ¿Cómo este tamal no tiene un artículo de Wikipedia? Y después, bueno, también a mí la vida me orilló. Los lentes violetas me orillaron a escribir sobre mujeres, porque el dato que les daba hace un momento, ¿no? Entonces, ya que tienes de lo que vas a escribir, tienes que juntar las fuentes. Como cualquier investigación documental, como cuando hiciste tu tesis, como cuando entregaste tu proyecto final de cualquier materia, juntas las fuentes, empiezas a redactar y tienes que ir acomodando estas fuentes. Y después viene el proceso, que es más largo aún, en el que ya no participas tú sola, ¿no? Hay una revisión de toda la comunidad. No tenemos un grupo de personas que determinen, ay, esto sí debe de estar, esto no. Más bien eso lo hace la comunidad. Hay más ojos viendo errores o viendo aciertos, ¿no? Entonces la comunidad o cualquier persona, aunque nunca haya editado en la vida, puede acceder a los artículos que se están haciendo en el momento. Eso ustedes lo pueden encontrar del lado izquierdo del menú, dice páginas nuevas, le dan clic ahí y todas las páginas que se están creando van a ir saliendo ahí. Y entonces, sí es que algunas personas, yo por ejemplo, me gusta ir revisando esas páginas nuevas y ver, ¿no? Ah, pues es fulanita de tal, ciclista, tiene tantas medallas, claro que es importante, claro que es relevante, o es sutanito que va a ir a los Juegos Olímpicos, claro que es relevante, ¿no? Esta revisión la hace cualquier persona de cualquier país de los que hablamos español, ¿no? O sea, yo he revisado artículos de ciclistas colombianos, he revisado artículos de políticas españolas, o sea, no es que revise nada más lo de México. De hecho, aquí me gustaría hacer una aclaración muy, muy importante. Wikimedia México no tiene injerencia en el contenido de Wikipedia. Nosotros lo que hacemos es fomentar que más personas editen Wikipedia, dar talleres, dar charlas, platicar con instituciones educativas, culturales, de gobierno, para involucrarlos más en la edición de Wikipedia, pero no nos encargamos de lo que se escribe al final, ¿no? Y este proceso, regresando al proceso artesanal de los artículos, pues ya intervienen otras personas, en donde estas personas pueden decir, este artículo le falta esto, se lo agrego, o le pongo una etiqueta para que se lo agreguen, este artículo no tendría por qué estar aquí, vamos a proponerlo para borrado, y entra el último eslabón de la cadena, que es el bibliotecario o bibliotecaria, que revisa esos artículos que se propusieron para borrado y determina si se deben borrar o no, y borra, ¿no? O sea, esas personas, que también son personas que lo hacen de manera voluntaria y que además tienen una chamba doble, triple de la que tenemos los y las wikipedistas de a pie, también lo hacen de manera voluntaria, revisan los artículos. Generalmente, bueno, yo me imagino que así funcionan, generalmente abren, no sé, una búsqueda en internet, revisan las referencias y determinan y tienen el botón de borrar, ¿no? Muchos artículos se borran, sí es cierto, aunque no es el porcentaje mayoritario, ¿no? Y sí, hay muchos borrados de artículos de mujeres, porque lamentablemente hay una casi nula representación afuera de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres sufrimos de invisibilización, no nada más en Wikipedia, o no inicia en Wikipedia, sino afuera. No hay referencias, no se escribe sobre las actividades que hacen las mujeres, no se hace crónica deportiva de cuando
son mujeres las futbolistas, no se hace investigación, documental, todo lo que necesitamos para darle verificabilidad a un artículo, pues no está de las mujeres, entonces muchos artículos de mujeres también se borran. También es cierto que hay un machismo en ciertos compañeros de Wikipedia, ¿no? Que los mandan a borrado nada más porque es mujer, pero bueno, esa es harina de otro capítulo que podríamos tener y podríamos platicar después. Pero ese es más o menos el proceso, ¿no? Después tenemos las citas que se hacen de fuentes grandes, las imágenes, por ejemplo, tienen que estar todas licenciadas en Creative Commons, no usamos imágenes con copyright, entonces por eso seguramente habrán visto alguna vez en su vida un artículo sin foto, ¿no? Que dices, ¿cómo esta cosa que es tan importante no tiene foto? Bueno, eso quiere decir que no hay una foto libre, ¿no? Una foto que no tenga este candado del copyright tan horrendo que te restringe todos los pocos derechos que puedes tener en tu obra. Y ese es el proceso, ¿no? En teoría, bueno, no en teoría y práctica ese es el proceso para hacer artículos en Wikipedia. Pues mira, lo resumiste mucho, evidentemente, porque lo que estamos viendo es todo un proyecto que implica este sentido de trabajo voluntario, ¿no? Finalmente es un proyecto colaborativo, pero yo estoy viendo que también se hace primero para colocar el conocimiento, ¿no? Que ha desarrollado el ser humano, pues al alcance de quienes también tengan los medios, ¿no? Me parece que y no lo digo nada más yo, esto sí lo he escuchado, es una labor filantrópica. Entonces, definitivamente es muy demandante, porque pues finalmente también existen muchas barreras en el proceso, ¿no? Esto que nos contabas de la cuestión de género y también otras desigualdades sociales, como todavía la falta de acceso, ¿no? De Internet, de muchas comunidades en el caso de México. Y yo creo que también en esta situación que que todavía estamos atravesando de la pandemia, pues también se vio mucho, ¿no? Estas desigualdades, y yo creo que también como que representan estas barreras. Pero finalmente, como tú dices, ¿no? El objetivo también es como democratizar el conocimiento. ¿Cómo se logra esto? Porque es como algo que está lleno de retos, que es constante, pero ¿cómo saber cómo se logra? Pues es bien complejo porque, tal como lo dices, no sé, nuestra meta que es que cualquier persona del planeta tenga acceso a la suma del conocimiento de la humanidad, pues es medio inalcanzable, ¿no? Porque evidentemente cualquiera puede editar Wikipedia, ¿no? O sea, necesitas tener estudios de licenciatura, ¿no? Más o menos ese es el perfil, ¿no? Necesitas saber hacer una investigación documental, necesitas tener acceso a Internet, necesitas tener un equipo en donde puedas conectarte tanto para consulta como para edición, ¿no? Entonces, claro que hay otra brecha, además de la de género, ¿no? Esto es... pues atraviesan muchas cosas, ¿no? Atraviesa las comunidades que no están conectadas, las comunidades que ni siquiera tienen luz, ¿no? O sea, ya deja todo el Internet, o sea, hay todavía comunidades en el mundo, no nada más en México, que no tienen acceso a estos servicios básicos. Entonces nos cuesta trabajo. Evidentemente hay varias propuestas que se han hecho, tenemos una versión ligera de Wikipedia para que pueda descargarse y que quepa en una USB, que a su vez se pueda conectar a una computadora que no tenga conectividad a Internet, pero que, bueno, tenga una versión, pues, no actualizada, porque esa es una diferencia muy radical entre las enciclopedias de antes y Wikipedia, que en Wikipedia, pues, todo se está actualizando al momento, en el momento en el que están pasando las cosas. Ayer, por ejemplo, que veíamos el proceso electoral, en ese momento que salían en el PREP, se iban actualizando artículos, el artículo de las elecciones, el artículo de COVID, bueno, no te quiero decir, es el artículo más consultado en todas las Wikipedias. O sea, en la historia de los 20 años de Wikipedia no había habido un artículo más consultado que el artículo de COVID, ¿no? Es un artículo en el que además han participado miles de personas en la edición, pero es un artículo que, si pensamos
a una comunidad donde no hay internet, pues no le va a llegar esa información, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos de Wikipedia offline, de esto que les digo, de la USB, hay comunidades que además, por ejemplo, bueno, yo sabía del caso de un wikipedista mexicano que además editaba en Word, en su computadora, y lo grababa todo en una memoria y después iba a un café internet a subirlo, ¿no? O sea, todo lo que ya había editado en semanas, pues, ¿no? Es complejo y yo creo que ahí sí nos toca no nada más a Wikipedia, ¿no? Nos toca a la sociedad civil, le toca a los gobiernos, es una cuestión compleja que sale de las manos de Wikipedia, ¿no? Es un poco guardando toda la distancia posible, pero es un poco como el tema de las mujeres, ¿no? O sea, Wikipedia puede hacer poco para que haya más reportajes sobre mujeres, ¿no? O sea, lo que sale de Wikipedia, pues le cuesta trabajo a Wikipedia, ¿no? Aunque yo creo que hacemos el esfuerzo, que hacemos, ponemos nuestro granito de arena. Nosotras, por ejemplo, aquí en México, no nada más trabajamos con instituciones, ¿no? O sea, trabajamos con colectivas, trabajamos con colectivos, buscamos siempre el que más personas de cualquier profesión, estrato social, religión, etcétera, 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 participen y editen Wikipedia, ¿no? Hemos pues buscado a varias comunidades pues, o colectivos que trabajan en comunidades indígenas para que también pueda existir también esta parte de la cosmovisión o de la interpretación, ¿no? O de lo que se visualiza en mi comunidad en función de tal objeto o de tal planta o de tal fenómeno. Hemos también logrado esto, bueno, lo lograron mucho los y las compañeras de la India, que se pudiera retomar los videos como una referencia, ¿no? O sea, un video de, no sé, la persona más anciana de la comunidad en donde nos cuenta cómo se formó esa comunidad, bueno, que se pueda tomar como referencia, porque, bueno, esto no pasa nada más en México, no pasa nada más en Latinoamérica, en todo el mundo, de los países que estamos en desarrollo nos sucede esto, ¿no? Que hay pocas referencias de nuestra historia, que son referencias colonialistas, que, o sea, es una maraña de muchas cosas que se exceden, que salen de las manos o de la cancha de Wikipedia, pero que también trabajamos en ello, ¿no? O sea, también lo hacemos, pues, en distintos países, ¿no? Mira, disculpa que te interrumpa. Esto último que dices es muy, muy importante porque muchas veces pensamos, sobre todo en el proceso de formación en las escuelas, que el conocimiento científico es el único y absoluto, ¿no? Sí, en ciencias antropológicas lo vemos mucho, y con este discurso de que la ciencia es neutral, y realmente no lo es. Realmente el conocimiento humano es eso, ¿no? Finalmente todo este proceso de interpretación de un grupo de personas o de una persona. Entonces yo creo que es esto que mencionas, ¿no? De estar pues ya dentro de las comunidades, dentro del grupo y tratar como de hacer este diálogo, ¿no? De intercambio de conocimiento finalmente. Y lo que yo veo también es que es un proyecto vivo. Tiene que estar vivo porque la dinámica humana es así, es dinámica, es diversa y es compleja. No, sumamente plural, y hacia allá iba un poco con lo que iba a decir, o con lo que voy a decir, porque finalmente estamos hablando no de un conocimiento, sino de múltiples conocimientos, y estos múltiples conocimientos también implican múltiples metodologías. Un poco yo lo veo desde dos campos, ¿no? Mi formación como arqueólogo me genera ahí un conocimiento de investigación, de este corpus de crítica de fuentes, de construcción del conocimiento, de cómo interpretarlo y finalmente cómo exponerlo o cómo ponerlo en algún lado, dirigirlo finalmente. Pero por el otro, yo también doy clases en una prepa, y entonces yo veo el otro extremo de la cadena, ¿no? Donde, sí, ahora investiguen sobre la Revolución Mexicana. Y entonces, bueno, Revolución Mexicana, y ahí va Wikipedia, ¿no? Y el wikipediazo, como decimos. Pero ya no podemos vivir en esta situación donde efectivamente hace 20 años, ¿no? Llegabas a tu casa o a la biblioteca y sacabas así como el tomozote, ¿no?
Ah, sí, a ver, la R de revolución. Y efectivamente hay muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor esa enciclopedia ya tenía 10 años y no está actualizada. Entonces tienes que estar comprando, ¿no? Pues la siguiente versión de la enciclopedia. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora ya hay procesos donde implica que pongas más atención en lo que estás revisando, en lo que consultas. Y esta parte metodológica de que muchos ojos estén viendo al mismo tiempo es muy importante y parece que el Internet va hacia allá, ¿no? Finalmente tenemos una tendencia, como decía Humberto Eco, de pues hay que copiar bien de Internet, ¿no? Hay que fijarnos en las referencias, hay que fijarnos en estos candados que se pone, en la gente que está revisando y eso nos va a indicar el camino. Porque hay otros ejemplos que finalmente pues murieron en el camino. Es muy conocido el caso de Encarta, ¿no? de esta enciclopedia que estaba haciendo Microsoft y que justamente como era de código cerrado, con un círculo sumamente, llamémosle exclusivo para manejar la metodología, pues terminó en la esquina, ¿no? Viéndolo donde la otra parte era Wikipedia y le pasó por encima, ¿no? O sea, estamos hablando de que necesitamos tender esos diálogos con una pluralidad de voces que está ahí afuera en el mundo, que no solamente va a estar aquí en México, es más, ni siquiera está en tu ciudad, a lo mejor. Y entonces, comunicarnos genera muchas cosas y a veces lo dejamos de lado porque, pues no sé, no queremos... O pareciera que el mundo no está listo para eso todavía, pero Wikipedia puede ser un buen ejemplo de cómo es que estamos generando estos conocimientos y además cómo estamos consultando. Entonces, finalmente, eso me parece sumamente relevante y bueno, pues visualizar y visibilizar todos estos problemas que seguramente irán pues derribando esas barreras o esos muros que intentan construir aunque nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, bueno, para ir cerrando en este podcast, cuéntanos un poco cuál crees que serían las características más representativas de Wikimedia México. Nada más quiero comentar que no solo Encarta, o sea, antes de Wikipedia existió Nupedia, que era como el proyecto de Larry Sanger y Jimmy Wales, que son los que fundaron Wikipedia posteriormente, y creo que la diferencia radica en abrirlo, en que el conocimiento sea abierto, porque esto mismo que describes con Encarta pasó con Nupedia. O sea, Nupedia era una enciclopedia que se supone que iban a escribir personas expertas y que se iba a actualizar, a diferencia de como el ejemplo que ponías, ¿no? ¿Qué tal que tú consultabas tu enciclopedia, tu tomo, y todavía decía que Plutón era un planeta, ¿no? O sea, a ese tipo de actualización aspiraba a tener Nupedia, pero como no era públicamente editable, no creció. O sea, fue un proyecto que duró 3 años y ahí quedó, ¿no? En cambio, Wikipedia, al ser colaborativa, es el problema... Creo que como humanidad y más, yo siento que en Latinoamérica es un poco más, que siempre presumimos, o sea, siempre, no presumimos la palabra, pero siempre pensamos mal para acertar, ¿no? O sea, como que siempre no hay nada gratis en el mundo, algo te va a costar, no hay nadie bueno o buena, algo trae entre manos, o sea, ese pensamiento es el que nos hace sospechar de Wikipedia, ¿no? Y yo te entiendo perfectamente no perfectamente porque no soy docente, pero entiendo esa frustración que te puede originar el hecho de tener 30 trabajos del copiado y pegado del artículo de Wikipedia, Bueno, ¿no? ahí nada más como aclaración, yo no le tengo mala fe a Wikipedia. No, al contrario, bueno. Yo creo que es el camino que debemos de tomar respecto a esta parte. De hecho, yo a mis alumnos les hago, cuando los recibo así, la primera semana les hago leer ese artículo de Humberto Eco de cómo copiar en Internet, porque creo que es fundamental y además es muy paralelo a lo que es la metodología de historia, que es lo que yo doy en las clases. Entonces, más bien es eso, o sea, que la gente considere que es necesario que se verifique la información. Claro, pero toda la información. O sea, sí. ¿cuántos
no sé, libros de texto gratuito hemos tenido con errores, o sea, porque ahí sí confiamos, ¿no? Porque nada más porque lo vemos empastado, y deja tú libros de texto gratuito, libros en general, ¿no? O sea, ¿cuántos no tienen errores? Y nos vamos así porque, ay, no, es un libro, ¿no? O sea, yo creo que ese es el verificar la información es nuestra llave a poder acceder a un conocimiento con más tranquilidad, ¿no? Sí, Perdóname, claro. Wendy, que te interrumpí. No, este es tu espacio. Pues ahí yo le agregaría, Omar, porque es una pregunta que luego sí es más o menos común, de ¿es confiable esto? Y yo creo que la pregunta no debe ir ahí. La pregunta, bueno, o más bien lo que debemos cuestionar es la formación que nos están dando en las escuelas. Porque nosotros también, ¿no? En la carrera, pues sí tenemos como quizá un semestre en cuanto a métodos o sistematización de la información, pero no es suficiente y no lo cuestionamos. O sea, si de verdad nos están formando para saber ser críticos con las fuentes que consultamos, yo creo que también ahí hay que empezar a cuestionar a los profesores. Sí, ¿no? Y también la cosa es, no está mal que usen Wikipedia, porque finalmente es un instrumento. La cosa es que lo copien y no peguen mientras tú estás dando otra indicación. Ahí está el detalle. No, porque además eso de copiar y pegar, o sea, que yo es algo que siempre les digo cuando doy charlas a docentes, pues no lo inventó Wikipedia, no lo inventó Internet, no, o sea, yo en la primaria me mandaban a comprar la monografía y la instrucción era copiar todo lo que venía atrás y luego recortar y pegar con print la imagencita, ¿no? O sea, ¿y qué se te quedaba? Nada, porque ni lo leías, o sea, o los chicos y las chicas antes de la pandemia cuando iban a los museos ya los ves con su libreta, no, bueno, no, ahora ya los ves con su celular tomándole foto a las cédulas de los museos, pero realmente ni se lee, o sea, el problema no es la plataforma, el problema es la metodología, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, aprovechando el tema, y es va relacionada con la pregunta, porque es una característica de Wikimedia México, trabajamos mucho en visualizar a Wikipedia como parte de la educación, ¿no? Entonces tenemos un proyecto para docentes que amen, odien a Wikipedia, pero ¿cómo la pueden convertir en su aliada, no? Que en lugar de decir, investiguen sobre la Revolución Mexicana, mejor abran el artículo de la Revolución Mexicana y qué le falta, ¿no? Y de eso editemos en grupo, o editemos en equipos, o editemos de manera individual. Hace 2 semanas, más o menos, tuvimos la presentación de un grupo de la Universidad de Aguascalientes que escribió artículos sobre piezas artísticas, ¿no? Sobre pinturas, casi todos eran pinturas ahora que lo pienso, pero artículos que no existían, o sea, que ellas y ellos en su investigación de maestría, esa fue una de las actividades que tenían que hacer, ¿no? Crear un artículo de Wikipedia, evidentemente con todo el rigor de una investigación académica, ¿no? Entonces, creo que hay técnicas, hay maneras en las que podemos convertir a Wikipedia en nuestra aliada, en las que podemos recibir este acompañamiento de te enseño a editar Wikipedia, le enseño a tu grupo, ahí estoy con ustedes para dudas, si tienen una sesión para subir los artículos, o sea, como que hemos trazado estrategias porque entendemos, muchas personas que editan Wikipedia son docentes. Muchas personas que dicen, es que cómo ese artículo está así, mis alumnos lo van a consultar, mejor voy y le doy una manita de gato, ¿no? Ah, bueno, pues eso después, ¿cómo lo podemos trasladar en que sirva para evaluar a los y las alumnas, ¿no? ¿De qué manera lo podemos hacer? Entonces, para regresarme a la pregunta, dentro de las características de Wikimedia México, tenemos esta parte de la educación, que si bien vamos muy de la mano o tenemos también mucha asesoría de Wikimedia Argentina, de nuestro capítulo hermano, que ellas ya llevan un trecho muy avanzado en cuanto al trabajo con docentes, pero bueno, también lo tenemos aquí en México, lo estamos trabajando en 9 universidades en este momento, más grupos como sueltos, ¿no? De maestros, de maestras que dicen, bueno, yo lo voy a incorporar. Otra característica pues es el trabajo que tenemos en género. En México se inventó Editatona, que es un proyecto para reducir la brecha de género en Wikipedia, y es un proyecto que además a mí me llena de orgullo porque se ha hecho en muchos países de la región, o sea, no nada más se hace en México, sino se convirtió en el proyecto bandera de cuando editas Wikipedia para reducir la brecha de género.
ya sea porque más mujeres están editando o porque estás creando artículos de mujeres. Y también, pues, otra característica u otra cosa que nos caracteriza es el trabajo que tenemos en el sector cultural, en el movimiento Wikimedia. Le llamamos GLAM, que es un acrónimo en inglés de galerías, bibliotecas, archivos y museos, y eso es algo que trabajamos mucho desde Wikimedia México, ¿no? Desde hace algunos años tenemos un acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y cotidianamente estamos trabajando con los staffs de los museos, hacemos editatones, estamos haciendo también una subida de datos de una base de datos que tiene la Secretaría de Cultura que se llama Mexicana. Estamos trabajando mucho también llevamos muchos años. Yo creo que eso es es en lo que más hemos trabajado durante estos casi 10 años, que también vamos a cumplir. Wikimedia México cumple en agosto 10 años de su fundación, de su creación, de que obtuvo el reconocimiento de la fundación, y creo que la parte cultural es algo en lo que hemos trabajado muchísimo. Creo que estas 3 serían como las cosas más destacadas de Wikimedia México. No, pues sin duda, no deja de sorprenderme, sinceramente, porque aunque somos usuarios asiduos o no tanto, son cosas que no nos cuestionamos, ¿no? Pero entonces esto va a estar muy emocionante, Carmen. Pero también para cerrar, una reflexión sobre cómo pinta el futuro de todo este trabajo, ¿no? Porque finalmente están haciendo un proyecto de memoria digital. ¿Cómo pinta el futuro con toda la situación que sabemos? Pues mira, si esto me lo hubieran preguntado hace 5 años, diría, no tengo ni idea, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que somos un movimiento muy consolidado, es un movimiento global. Me refiero a Wikimedia, ¿no? Porque no nada más trabajamos con Wikipedia, trabajamos con los otros proyectos, porque somos entusiastas de la cultura libre, somos entusiastas de promover el uso de software libre, de licencias distintas al copyright, ¿no? Del movimiento copyleft, y es un movimiento global. O sea, en muchísimos países de la Tierra hay afiliados, ¿no? Porque hay capítulos, hay grupos de usuarios afiliados a este movimiento, y eso es a mí lo que me tranquiliza, porque mañana puede ser que la fundación diga, ya se acabó, cerramos la cortina, se acabó, pero te aseguro que más de 1,000 personas deben de tener un respaldo de Wikipedia, ¿no? Que van a estar subiendo constantemente, que acá no importa si eres parte del staff de la fundación o el fundador, de todos modos aquí se hace lo que la comunidad indica, ¿no? O sea, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque también es cierto que al ser una comunidad mayoritariamente de hombres, bueno, pues algunas decisiones que nos afectan a las mujeres pues quedan ahí un poco en el aire, pero al final creo que eso es lo que me da tranquilidad, de que pase lo que pase, siempre va a haber algún wikipedista, alguna wikipedista que va a decir, aquí tengo, la voy a volver a subir. No pasa nada si en un día se caen los servidores, Dios no lo quiera, pero si un día se caen los servidores de la fundación, va a haber respaldos y va a haber personas que no se nos va a acabar. O sea, no es como que un día despiertes y digas, no, ya no creo en el conocimiento libre. No, claro que sí, y toda tu vida te vas a manejar así, ¿no? Y entonces, en los espacios en los que estés, vas a promover el hecho de que se utilice estas plataformas libres en todas sus dimensiones, ¿no? En todo su abanico, no nada más en Wikipedia, no nada más en lo wiki, sino en todas las plataformas, ¿no? Hay un proyecto que al final no cuajó tanto, pero que a mí me llenaba de ilusión justo en 2010, que era declarar a Wikipedia como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Porque justamente esta memoria histórica digital, y que además colaborativa, voluntaria, o sea, no ha habido en la historia de la humanidad un proyecto así. Me digan lo que me digan, o sea, no ha habido un proyecto así, con estos objetivos, con estas personas que le integran, con estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor en unos años será. Ya tenemos algunos premios por ahí, está el Princesa de Asturias, tenemos un satélite que está nombrado como Wikipedia, una violeta africana, o sea, una especie de una violeta que también se llama Wikipedia. O sea, ya hay un reconocimiento, porque al final es algo que usamos todas y todos, aunque a algunos les dé pena decirlo, pero lo usan también en nuestro día a día, ¿no? O sea, diario
por algo consultamos Wikipedia, aunque no lleguemos a Wikipedia tal cual, pero casi la mayoría de los buscadores, los primeros resultados que te van a arrojar van a ser de Wikipedia. No, pues entonces, estimada comunidad podcastera, ya lo saben, por si nos cae el apocalipsis zombie, o sea, alguien va a tener en su USB el conocimiento del mundo ahí. Y eso es muy importante porque sí hay que pensar a futuro y sí hay que pensar en que la memoria nos hace, nos determina quiénes somos como sociedad, como individuos, en pequeños grupos, en grandes grupos, y eso es lo que queremos representar aquí en La Hoja Suelta del Violeta Negra MX. Y pues esto ha sido una plática fantástica. Definitivamente hay muchos temas más que tocar. Esperamos que se repita por ahí un capítulo de seguimiento o alguna otra cosa, quizá por ahí le estaremos contando. Pero Carmen, cuéntanos dónde pueden encontrar, evidentemente, Wikipedia y alguna red social donde los puedan contactar para cotorrear más a gusto, alguna línea, sitio extra de contacto. Pues en casi todas las redes sociales estamos como Wikimedia México, Wikimedia-MX, @ Wikimedia-MX es nuestro user para Twitter, para Instagram. Nuestra página es wikimedia.mx, ahí también pueden consultar los eventos, tenemos muchos eventos, casi cada fin de semana hay un evento, ya sea un taller de edición básica de Wikipedia, un taller de Wikidata, esta base de datos que les contaba hace rato, talleres un poco más avanzados, editatones, editatonas, es decir, ahí pueden encontrar toda la información. Tenemos también un boletín mensual al cual se pueden suscribir, nos pueden mandar un mensajito o arrobarnos y los suscribimos también al boletín mensual. Y pues ahí también nos pueden dar ideas si quieren hacer algún evento, si quieren en su trabajo, en su escuela, en su colonia, en su comunidad. Oye, pues es que falta, no sé, en tal comunidad faltan artículos nos podemos sentar, todas nuestras actividades son gratuitas, nada más hay que ver temas de agenda porque pues sí, hay mucho que nos queda por editar y entonces tenemos algunos fines de semana ya ocupados, pero pues escríbanos un mensajito por cualquier red social y estaremos listas para atenderles. Pues te agradecemos que hayas hecho espacio en tu agenda para estar aquí en La Hoja Suelta y estamos muy emocionados y ahí está, yo creo que va a ser muy padre que puedan seguirte, ¿no? Como parte de este equipo que tiene este proyecto tan loable y pues también para volver a escuchar este podcast y seguir reflexionando sobre el tema, pues síganos también en nuestras redes, sigan a Libreta Negra MX, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, suscríbanse y compartan nuestros contenidos y también pues nos encuentran en iVoox, Himalaya, Google Podcast y Spotify. Pues esto ha sido todo por el día de hoy y pues nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.